¿Alguna vez te has preguntado cuántas injusticias se cometieron porque alguien rompió un papel y nadie se molestó en mirar las costuras? Hoy nos remontamos a un invierno de 1897 en Montevideo, donde toda una vida de estudio casi se convirtió en polvo en una plaza pública, hasta que un pequeño detalle lo cambió todo. Esta es una historia sobre el silencio, el miedo a la exposición y el momento exacto en que alguien decide dejar de fingir que no vio. Un viaje donde lo que parecía demasiado pequeño para importar terminó devolviendo nombre, lugar y futuro a quienes nunca tuvieron voz. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y prepárate. Ese día amaneció pesado, con un frío que calaba los huesos y que, a pesar de la actividad, proyectaba un silencio inquietante sobre la plaza matriz. Don Tomás Echeverry llegó temprano, como siempre, con su desgastado cabestrillo levitante sobre los codos y el mismo metódico cuidado de cada día. Sabía que habría una subasta en el atrio del Cabildo, pero no se había detenido a pensar qué se vendería exactamente. Solo al ver las mesas cubiertas con mantas, los libros apilados desordenadamente y los muebles rayados, comprendió. Era la vida entera de un maestro reducida a lotes numerados. Exteriormente, Tomás mantenía un rostro hermético, ese aire distante que todos conocían. Por dentro, algo empezó a incomodarlo, una vieja y familiar tirantez. Reconoció algunos títulos, recordó haber visto esos lomos en el archivo. No eran cosas comunes, eran años de estudio, de trabajo silencioso, ahora tratados como chatarra. Mientras el martillero organizaba los papeles y los notables reían quedamente, Tomás sintió esa incómoda sensación de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Conocía bien ese ritual, risas contenidas, comentarios irónicos, apuestas rápidas. La formalidad del acto parecía limpiar cualquier culpa. Pero allí, en medio de en plaza, no pudo ignorar el contraste. Pensó en cuántas veces lo había visto repetido y permaneció en silencio. La ley era la ley, se dijo, pero ese día esa frase no encajó del todo. Recordó a su propia esposa, como sus libros aún se guardaban en casa, intactos. Pensó en cómo sería verlos pisoteados por desconocidos. Su mano aferró más fuerte a su sombrero. Aún no sabía por qué, pero presentía que ese día no terminaría como todos los demás. Lucía Barrenechea apareció un poco más tarde, casi desapercibida al principio. Caminaba despacio, intentando no estorbar, como quien ha aprendido que ocupar poco espacio evita problemas. Su sencillo vestido estaba limpio pero desgastado, y sus dedos tenían visibles marcas de pegamento seco y pequeños cortes antiguos, de esos que ya no duelen, simplemente permanecen. Tomás la vio acercarse a las mesas con los libros y sintió una inquietud inmediata, como si estuviera invadiendo algo íntimo. No miró al público ni a los compradores. Solo miró un estante específico, un conjunto de libros más pequeños, todos con las tapas remendadas. Cuando sacó el cuaderno de reparaciones de su bolso, le temblaron ligeramente las manos. No era pánico escénico, era miedo real. Tomás lo notó sin esfuerzo, porque ya había visto ese mismo temblor en quienes sabían que allí no había nadie de su lado. Lucía abrió el cuaderno con cuidado, como si cada página fuera demasiado frágil, y luego sacó una carta doblada, ya bien manejada. El papel tenía antiguas marcas de doblez, y notó que la esquina estaba rota, como si la hubieran tirado con fuerza antes. Cuando Lucía intentó hablar, su voz salió baja, casi ahogada por el ruido de la plaza. Aún así, persistió. No habló con elocuencia, no usó términos legales, no intentó convencer a nadie con una emoción exagerada. Solo dijo
que esos libros no formaban parte de la subasta, que los había separado la propia maestra, que había una carta. Fue entonces cuando apareció su sobrina, con esa sonrisa dura de quien ya se siente dueño de la situación. Tomás conocía a ese tipo de personas. La mujer tomó la carta de la mano de Lucía sin preguntar. La leyó rápidamente y rió. Dijo en voz alta que no valía nada, que el papel sin notario era solo un recuerdo. Y entonces, sin dudarlo, rompió la carta allí mismo, delante de todos. El sonido del papel al rasgarse atravesó la plaza de una forma extraña. Lucía no lloró. Permaneció inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado qué hacer. Tomás sintió un nudo en el estómago. En el instante en que los pedazos cayeron al suelo, vio algo que nadie más pareció notar. 2 pequeños agujeros alineados en el papel, con restos de hilo carmesí y la marca irregular de un sello roto. No era un desgarro cualquiera, era una costura. Y en ese instante, toda la armadura técnica que había usado durante años empezó a resquebrajarse. Tomás se quedó inmóvil unos segundos, demasiado tiempo para alguien como él, que siempre reaccionaba con rapidez ante el papeleo y los trámites. La imagen del hilo carmesí no dejaba de martillarle en la cabeza de forma casi física. No era un recuerdo vago, era una certeza técnica. Conocía esa costura, conocía ese patrón, incluso sabía el tipo de agujero que dejaba la aguja al colocar el apéndice después de la letra principal. No era improvisación, había pasado por la mesa de un notario. Mientras el público reía y el escribano se apresuraba a continuar con la lista de lotes, Tomás sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No miedo a equivocarse, sino miedo a hacer lo que siempre hacía, que era no hacer nada. Pensó en los archivos que guardaba, los índices que solo él consultaba, las decenas de veces que había visto pasar injusticias ante él, porque estaban bien vestidas de formalidad. La imagen de Lucía, inmóvil, con el cuaderno aún abierto en las manos, empezó a mezclarse con viejos recuerdos de cuando él mismo había aceptado en silencio decisiones que sabía equivocadas. Se le secó la garganta. Comprendió que, si dejaba que esto continuara, llevaría ese hilo carmesí en la cabeza el resto de su vida. Sin alzar la voz, pero con una firmeza que llamó la atención, Tomás solicitó la suspensión temporal del lote. No fue una petición emotiva, sino técnica, como él sabía hacerlo. Dijo que había indicios de un apéndice archivado y que necesitaba verificarlo. El empleado arrugó la nariz. Su sobrina protestó, alguien rió, pensando que era una exageración, pero Tomás ya había dado el paso que había evitado durante años. Se agachó, recogió uno de los trozos de la carta rota y examinó con cuidado el corte, como si examinara una herida. La firma tachada estaba allí, partida por la mitad. Eso lo confirmó todo. Abrió la carpeta que siempre llevaba consigo y sacó el índice de apéndices del archivo, ese que casi nadie pedía ver. Lo hojeó rápidamente, con la práctica de quien lleva décadas haciéndolo, hasta que encontró una entrada reciente. Cuando leyó el nombre de doña Aurelia y justo debajo, a favor, de Lucía B., sintió que se le quitaba un peso del pecho y otro aún mayor caía sobre sus hombros. Esto significaba confrontación, significaba exponerse en público, significaba meterse con gente influyente. Cerró el índice lentamente y anunció que solicitaba la presentación inmediata del apéndice a la notaría 3.A. No pidió permiso, ordenó. Y en ese momento, sin palabras, sin dramatismo, Tomás decidió que, si ese apéndice existía, se leería allí, delante de todos, costara lo que costara. El ambiente en la plaza cambió casi de inmediato, como ocurre cuando algo se descontrola. El subastador intentó reanudar la subasta, alegando que era una pérdida de tiempo, que los documentos domésticos carecían de valor legal. Su sobrina habló en voz alta, gesticulando.
repitiendo que Tomás estaba creando un espectáculo innecesario. Escuchó todo sin responder, con la mirada fija en el empleado que debía recuperar el expediente. En su interior, su mente trabajaba a toda velocidad, repasando procedimientos, intentando anticipar cualquier obstáculo posible. Sabía que no sería sencillo, sabía que alguien podría intentar retrasar, ocultar o denegar el acceso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El portero del archivo apareció nervioso, diciendo que la hoja de entrada de ese día no estaba en su lugar, que tal vez se había archivado mal. Tomás entendió el mensaje. No era desorganización, era un bloqueo. Aún así, mantuvo la compostura. Pidió que se dejara constancia en acta de la denegación de acceso y ordenó que continuara la búsqueda. Al mismo tiempo, notó que Lucía estaba rodeada de comentarios maliciosos. Un periodista, de esos que se alimentaban de la ironía, tomó notas sonriendo, llamándola servil, con papelitos. Tomás sintió una profunda vergüenza, no por ella, sino por sí mismo, por haber formado parte de ese sistema durante tanto tiempo. Lucía, por su parte, intentaba no derrumbarse. Tomás lo veía con claridad. Tenía el cuerpo tenso, como si se estuviera conteniendo para no caerse. Cuando intentaron quitarle el cuaderno de reparaciones, alegando que no formaba parte del proceso, retrocedió instintivamente, protegiéndolo contra el pecho. No era un simple cuaderno, era la prueba de años de trabajo, de préstamos manuscritos, de libros reparados para vecinos, de promesas cumplidas sin testigos. Tomás intervino de inmediato, diciendo que cualquier intento de confiscación sería irregular y debía constar en acta. Su sobrina replicó, amenazando con cortarle la renta a la abuela de Lucía, como si fuera un detalle irrelevante. Tomás sintió que le ardía la cara. Esa amenaza, pronunciada en voz alta en medio de la plaza, exponía precisamente el tipo de poder al que siempre había rehuido enfrentarse. La demora se alargó, la multitud empezó a congregarse, el murmullo creció, y en medio de ese caos contenido, Tomás estaba seguro de una cosa: si se retiraba ahora, no habría más tarde. Esta era la única oportunidad de hacer lo que había que hacer. La espera del dependiente se le hizo más larga de lo que fue. El frío arreciaba y Tomás sentía las manos heladas a pesar de los guantes. Mantenía la vista fija en cada movimiento, intentando descifrar quién seguía riendo y quién empezaba a darse cuenta de que algo serio estaba en marcha. Cuando el dependiente regresó, trayendo por fin el fajo de papeles atado con cinta vieja, Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. No era alivio, era responsabilidad. Pidió una mesa improvisada allí mismo, frente al atrio del cabildo, y empezó a organizar los documentos con un cuidado casi excesivo. Cada gesto suyo estaba calculado para no dejar lugar a disputas. Al ojearlos, sentía el peso de las miradas en la espalda. Algunos curiosos se acercaron. El periodista guardó silencio. Su sobrina se cruzó de brazos con impaciencia. Tomás encontró el apéndice no por prisa, sino por lógica. El papel era de otro gramaje. La filigrana se recortaba contra la luz grisácea de la mañana. Cuando tiró del hilo, un carmesí, y sintió la resistencia de la costura original, tuvo la confirmación definitiva. Existía. No era un recuerdo, no era una interpretación, era un documento válido. Y en ese momento supo que no había vuelta atrás, aunque quisiera. Antes de decir nada, Tomás hizo algo que sorprendió a muchos. Respiró hondo y pidió silencio. No gritó, no golpeó la mesa, simplemente pidió. Su autoridad provenía de la claridad de lo que estaba a punto de hacer. Empezó a explicar, con palabras sencillas, qué era un apéndice cosido, por qué importaba esa costura, por qué ese sello seco tenía valor. Habló sin aparente emoción, pero por dentro sentía un nudo en el pecho,
porque cada frase desmantelaba años de complacencia. Cuando empezó a leer el contenido del apéndice en voz alta, el murmullo cesó por completo. Las palabras fueron directas, casi prácticas: la separación de los libros de los estudiantes, la exclusión del estante del martillo, el uso comunitario destinado a Lucía Barrenechea. Tomás levantó la vista un segundo y vio a Lucía llevarse la mano a la boca, intentando contener las lágrimas que finalmente brotaban. Al terminar la lectura, declaró nulo el lote correspondiente y ordenó la entrega inmediata de la llave de la pieza de estudio. Lo grabó todo en el acta de plaza, ahí mismo, delante de todos. No hubo aplausos, hubo silencio. Un silencio denso, de esos que se hacen cuando algo cambia y nadie sabe muy bien cómo reaccionar. Tras la lectura, nadie pareció saber exactamente qué hacer durante unos segundos. El escribano mantuvo el mazo suspendido en el aire como si hubiera olvidado su propósito. Su sobrina intentó decir algo, pero su voz falló, baja y sin convicción. Tomás sintió el peso de ese silencio caer sobre él, y con él llegó una extraña sensación de exposición. No era triunfo, era vulnerabilidad. Sabía que, al actuar así, había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el escribano frío y predecible. Se había colocado en el centro de algo que no podía deshacerse. Mientras firmaba el acta, con la pluma raspando el grueso papel, notó un pequeño pero llamativo detalle. Su mano temblaba ligeramente. No por inseguridad técnica, sino por la conciencia de que esto tendría consecuencias. Cuando le entregó la llave del estudio a Lucía, evitó mirarla directamente por un momento, tal vez avergonzado de que solo ahora estuviera haciendo lo que debería haber hecho antes. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, vio allí algo que no había visto en nadie durante mucho tiempo. Una mezcla de incredulidad y alivio tan intensa que casi dolía mirarla. Lucía sostenía la llave con cuidado, como si temiera que alguien se la arrebatara de la mano en cualquier momento. El metal estaba frío, pesado, demasiado real para ser un sueño. Tomás notó que tardó unos segundos en reaccionar, como si su cuerpo necesitara comprender antes que su corazón. A su alrededor, la gente empezó a dispersarse poco a poco, hablando en voz baja, algunos visiblemente incómodos. El periodista cerró su cuaderno sin escribir nada más. La subasta continuó, pero ya no era la misma. Las risas se habían desvanecido y las miradas evitaban la mesa donde los libros estaban ahora separados, protegidos por una decisión formal. Tomás recogió los documentos con el mismo cuidado de siempre, pero sintió que algo en su interior había cambiado. No era orgullo, era una especie de cansancio mezclado con claridad. Sabía que, a partir de ese día, sería recordado no solo por su rigor, sino por la incomodidad que había causado. Al salir de la plaza, oyó a sus espaldas el discreto sonido de páginas que se ajustaban, de libros que se apilaban con respeto, y comprendió que esa vida de estudio, que casi había sido pisoteada, aún respiraba. La plaza se vació lentamente, como ocurre después de algo inesperado. Tomás caminó unos pasos sin prisa, sintiendo el frío en la cara y un peso extraño en la espalda, como si hubiera envejecido años en pocas horas. Sabía que este no era el final de la historia, solo el comienzo de otra etapa. Ya imaginaba las conversaciones en los pasillos del cabildo, los comentarios susurrados sobre su conducta inapropiada, las visitas que cesarían. Aún así, no sentía arrepentimiento. Lo que vino fue más bien una profunda incomodidad, esa sensación que surge cuando uno se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo evitando algo obvio. Pensó en su esposa, en cómo siempre decía que los papeles también conllevaban opciones, no solo palabras. Ese día, por fin había tomado una decisión.
Volviendo a la mesa donde estaban separados los libros, ayudó personalmente a organizar la estantería, alineando cuidadosamente los volúmenes. No era su obligación, pero sentía que debía hacerlo con sus propias manos. Cada lomo que tocaba parecía confirmar que la decisión había sido la correcta, aunque le costara caro. Lucía se quedó allí un buen rato después de que casi todos se hubieran marchado. No hablaba mucho, pero sus ojos recorrían los libros como si redescubriera algo perdido. Tomás notó que tocaba los volúmenes con familiaridad, sabiendo exactamente dónde solía estar cada uno. En un momento dado, abrió su cuaderno de reparaciones y añadió una simple nota, la fecha de ese día y una breve, casi tímida observación. Eso le llamó la atención porque no era un gesto de victoria, sino de continuidad. No estaba celebrando, estaba grabando. Tomás comprendió entonces que, para ella, esto no era un milagro aislado, sino parte de un plan que se había construido en silencio durante años. Al despedirse, no intercambiaron muchas palabras. Un gesto contenido, una mirada firme. Tomás sintió algo inusual, respeto genuino, sin jerarquías. Al alejarse, oyó el sonido seco de la llave girando por primera vez en la cerradura del estudio. Ese sonido resonó en su cabeza hasta el final, recordándole que a veces el verdadero cambio ocurre sin palabras, solo con un gesto en el momento oportuno. En los días siguientes, aunque todo había sucedido en apenas unas horas esa mañana, Tomás sintió como si el tiempo se hubiera duplicado en su interior. Al llegar al archivo, notó diferentes miradas, algunas demasiado rápidas, otras demoradas, evaluadoras. Nadie lo confrontó directamente, pero el silencio lo decía todo. Los comentarios llegaban a través de terceros, siempre con ese tono educado que intenta ocultar la desaprobación. Escuchó que a las familias influyentes no les había gustado la exhibición pública, que el asunto de la Plaza Matriz se había convertido en un tema de conversación privada. Tomás continuó trabajando como siempre, pero ahora cada documento que pasaba por sus manos parecía tener un peso mayor. Ya no podía mirar un papel sin pensar en quién estaba afuera. Por la noche, en casa, el frío parecía más intenso. Se sentó a la mesa vacía, recordando cómo se había acostumbrado a vivir con las ausencias. Se preguntó si ese día no había sido también una forma tardía de disculparse, no solo con Lucía, sino consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo dormí mal, no por culpa, sino por una nueva inquietud, como si algo se hubiera despertado y se negara a volver a dormir. Lucía, en cambio, empezaba a experimentar un cansancio distinto. El estudio en la parte trasera de la vieja casa era pequeño, frío y olía a madera vieja, pero para ella era suficiente espacio. Pasaba horas limpiando, reordenando, colocando la estantería cerca de la ventana para aprovechar la luz del día. Cada libro volvía a su sitio con un cuidado casi ceremonial. Sabía exactamente qué volúmenes eran los más buscados por las costureras del barrio, lo que ayudaba a las aprendices a comprender matemáticas básicas, que tenían historias que les hacían olvidar el peso de la rutina por un rato. Su abuela observaba en silencio, sentada con una manta sobre los hombros, todavía intentando comprender cómo había cambiado todo tan rápido. Lucía tenía miedo, sí, de que se la arrebataran en cualquier momento, pero también había una nueva firmeza. No era euforia, era compromiso. Esa misma noche anotó nombres en la libreta, programó horarios, hizo cálculos sencillos para mantener el lugar en funcionamiento. No habló mucho de lo sucedido en la plaza, como si supiera que explicar demasiado podría romper algo frágil. Para ella, lo que importaba era que los libros estaban allí, vivos, y que ahora tenía una llave en el bolsillo que nadie le había podido quitar. Con el paso de las semanas, los efectos de aquel día
comenzaron a extenderse de una forma que Tomás no había previsto. Empezaron a aparecer pequeñas solicitudes en el archivo, gente común preguntando cómo registrar anexos, cómo proteger cartas, cómo evitar que se ignoraran acuerdos sencillos. Tomás notó que la gente se acercaba a él con cautela, casi con recelo, como si no supieran si podían confiar en él, y lo comprendió. Después de todo, durante años, solo había sido una cara distante tras un escritorio. Ahora se encontraba explicando pacientemente, con ejemplos claros, hablando de costuras, sellos, márgenes. No daba discursos de justicia, no se posicionaba como un referente moral, simplemente mostraba el camino. A veces sentía el peso de todo aquello, porque sabía que este nuevo rol también lo exponía. Pero había algo diferente. Ya no sentía la necesidad de ceder. Cuando alguien comentaba con tono cortante que había exagerado en la plaza, Tomás respondía con datos, registros, fechas. La técnica siguió siendo su protección, pero ahora estaba al servicio de algo más, grande que su propia reputación. En la Biblioteca Ventana, la actividad crecía lentamente. Nada grandioso, nada anunciado. Las mujeres llegaban tímidamente, preguntando si podían entrar, si de verdad se permitía el préstamo de libros. Lucía siempre respondía de la misma manera, con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Organizaba fichas sencillas, les enseñaba a cuidar los libros, cobraba precios justos por las reparaciones. Por la noche, al cerrar la ventana, sentía un profundo cansancio en la espalda y las manos, pero también una silenciosa satisfacción. A veces recordaba el sonido del papel al rasgarse en el cuadrado y sentía una rápida opresión en el pecho. Esa imagen no desaparecía, pero ahora venía acompañada de otra, el hilo carmesí intacto, sujetando el apéndice en su lugar. Sabía que eso no borraba lo vivido, ni la humillación, ni el miedo. Solo demostraba que, a pesar de todo, había sido posible seguir adelante, y eso para ella ya era mucho más de lo que había imaginado. 3 años después, en una tarde fría similar a aquella primera, la Plaza Matriz estaba más tranquila. La actividad era la de siempre, pero había un detalle que cambiaba la atmósfera para quienes prestaban atención. Cerca de una de las ventanas de la vieja casa, muchachas y costureras se turnaban bajo el débil sol, leyendo en silencio o comentando en voz baja los pasajes que acababan de descubrir. Los libros ya no parecían frágiles. Los lomos restaurados mostraban marcas de uso real, no de abandono. Lucía circulaba entre ellos con naturalidad, anotando devoluciones, ajustando tapas, guiando a quienes llegaban por primera vez. En lo alto de la pared, protegido por un simple cristal, estaba el apéndice cosido con hilo carmesí, y junto a él el trozo de la carta arrancada, no como un trofeo, sino como un recuerdo. Se aseguró de explicar de dónde venía, sin exagerar, sin dramatizar. Era importante recordar, pero también lo era seguir adelante. Tomás aparecía allí de vez en cuando, casi siempre al caer la tarde. Ya no tenía la misma expresión cerrada de antes. Seguía siendo metódico, pero había menos rigidez en sus gestos. A veces se sentaba con jóvenes oficinistas y les enseñaba cómo encuadernar correctamente los anexos, cómo identificar sellos auténticos, cómo leer márgenes que nadie más leía. Hablaba con suavidad, con paciencia, sin aires de maestro. Un observador externo quizá no lo hubiera notado, pero Tomás llevaba aquella tarde de 1897 como un hito silencioso. Sabía que no se había convertido en un héroe, ni quería serlo. Simplemente había dejado de fingir que la neutralidad era sinónimo de justicia. Cuando vio a Lucía firmar Barrenechea, encuadernadora, sintió un buen peso en el pecho, una discreta confirmación de que el riesgo había valido la pena.
No todo había cambiado en la ciudad, pero algo esencial se había conservado. A pesar de todo lo construido, ni Lucía ni Tomás creían en finales perfectos. La biblioteca funcionaba, se habían adoptado las normas, pero la ciudad seguía igual, con sus jerarquías bien definidas y sus silencios convenientes. Lucía aún sentía miradas de reojo al cruzar ciertas calles. Aún había quien susurraba que todo había sido suerte, un golpe de suerte. Escuchó pero no respondió. Aprendió pronto que convencer a alguien no siempre cambia las cosas. Prefería dejar que los libros hablaran por sí solos, que el movimiento constante de la ventana abierta dijera lo que debía decirse. A veces, al cerrar el espacio por la noche, se sentaba sola unos minutos y dejaba que el cansancio la invadiera. No era tristeza, sino la clara conciencia de que esta victoria había tenido un alto precio en su interior, y que ciertas cicatrices no desaparecen, simplemente aprenden a vivir con el resto de la vida. Tomás también cargó con sus cicatrices. El respeto que se ganó siempre estuvo mezclado con reservas. Algunas puertas se cerraron para siempre, las invitaciones dejaron de llegar y nunca más fue visto como alguien predecible. Al principio, esto le molestó más de lo esperado. Hubo días en que se preguntó si habría sido más fácil seguir como antes, archivarlo todo y volver a casa en silencio. Pero estas dudas nunca duraron mucho. Bastaba recordar el sonido del papel rasgado, la costura interrumpida, la mirada vacía de Lucía en ese momento para comprender que no había vuelta atrás. Siguió trabajando, enseñando, corrigiendo, protegiendo pequeños apéndices que, en otros tiempos, habría ignorado. No habló de valentía, porque sabía que no había sido pura valentía. Había sido una decisión tardía, aún así, necesaria. Con el tiempo la historia de la subasta se convirtió casi en un susurro urbano. Algunos recordaban detalles, otros los distorsionaban, otros fingían no haberla oído. Lucía lo sabía y lo aceptaba. La vida había seguido, como siempre. Su abuela envejeció más rápido de lo que le habría gustado, y Lucía aprendió a equilibrar el cuidado, el trabajo y la responsabilidad, sin idealizar nada. El cuaderno de reparaciones seguía usándose, ahora más grueso, lleno de nombres, fechas y pequeñas historias que solo ella conocía en su totalidad. A veces, mientras hojeaba páginas viejas, se detenía en la entrada de aquel día en la plaza y respiraba hondo. Ya no sentía rabia, sentía algo más complejo, una mezcla de gratitud y dolor por lo que casi se había perdido. Eso la había moldeado para siempre. Al final, nadie salió ileso de aquel día. Ni Lucía, ni Tomás, ni la ciudad. La justicia no apareció como un rayo, ni lo transformó todo de golpe. Llegó cosida, frágil, casi invisible, manteniendo lo esencial en su sitio. Lo que quedó fue la silenciosa certeza de que las pequeñas cosas, vistas en el momento oportuno, pueden evitar pérdidas irreparables. La vida continuó con el trabajo, el frío, la rutina y el esfuerzo diario, pero siempre que alguien se acercaba a aquella ventana a coger un libro, algo de aquel día de invierno de 1897 seguía vivo, no como una historia hermosa, sino como un recordatorio incómodo y real de que a veces hacer lo correcto sucede demasiado tarde, en público, y deja huellas que nunca desaparecen del todo. Al final, esta no fue solo la historia de una subasta o un documento olvidado, sino de cómo la justicia a veces sobrevive en detalles que casi nadie quiere ver. Un hilo, una puntada, una decisión tomada tarde, pero públicamente, bastó para cambiar destinos, sin borrar las huellas del viaje. ¿Cuántas historias similares aún se esconden en papeles ignorados, en archivos adjuntos que nadie lee, en silencios que todos aceptan? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal,
activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.